Hola, muy buenas tardes, tengan todos. Esta es nuestra exposición de análisis y administración de riesgos. Nuestros integrantes, pues como coordinador, mi persona, nuestro compañero Cristian Mejiva, quien se encuentra incapacitado, y nuestra compañera Andrea Verónica Chavarriba, quien va a estar dando la segunda parte de esta exposición. Dentro de lo que cabe, somos el grupo número 8 y estamos a cargo de nuestra máster Kenia Matute en la clase de evaluación de sistemas para la IA 20, ya de las últimas clases de nuestra carrera. Dentro de la agenda tenemos como puntos principales el objetivo y generalidades del análisis de la administración de riesgo. Como punto 2, las generalidades. El 3, las críticas y actuales riesgos. Filosofía del enfoque propuesto. Medición de riesgo de mercado, riesgo financiero y otros enfoques para el análisis de riesgo. Todo esto en base general de lo que es la administración y la gerenciación, que es de nuestro tema, dentro de todo lo que es el análisis. Todo esto va enfocado al riesgo más que todo de pues, de una empresa en general. Como objetivos y generalidades del análisis de la administración de riesgo, tenemos como punto número uno determinar con alguna medida cuantitativa cuál es el riesgo de realizar determinada inversión. Cuando hablamos de determinar la medida cuantitativa, estamos expresando en moneda, en dinero, en lo que es los gastos que vamos a poner en función para cierto proyecto que nosotros tengamos o que vayamos a determinar. Dentro de estos riesgos, tenemos que saber de que existen muchas técnicas, muchas tácticas, muchos consejos que nos han dicho de que no pongas todos los huevos en una misma canasta, consigue socios, haz una inversión a corto plazo, ve los análisis de riesgos, es esto. Entonces, en esta parte, donde nos dice que debemos determinar una medida cuantitativa, quiere decir cuánto nosotros vamos a arriesgar en nuestro proyecto, cuánto vamos a tener para arriesgar en este proyecto. Y aquí estamos hablando de un análisis financiero, números, donde se gestionan lo que son los gastos, la infraestructura, vehículos, transporte, edificios, alquileres, rentas, costos, energías, todos los gastos administrativos, los gastos financieros, todo lo que tenga que ver con cuánto es el dinero que se va a invertir para esto, para administrar todo lo que vamos a hacer en nuestro proyecto. Entonces, en materia de lo que es dinero, se debe de tener muy en cuenta y bien claro cuánto tenemos y cuánto podemos llegar a arriesgar del capital. Recordemos que estamos analizando todos los riesgos y uno de los riesgos que obviamente no queremos es perder todo nuestro capital. Dentro del punto número 2, administrar el riesgo de tal forma que pueda prevenirse la bancarrota de la empresa. En esta parte entra la gestión de cómo nosotros vamos a administrar y cómo vamos a gestionar cada uno de los elementos, por así decirlo, cómo se van a utilizar los vehículos, cómo se va a hacer el gasto de combustible, cómo va a ser la depreciación de estos vehículos. Estos vehículos posiblemente deberían de ser nuevos, que es lo más óptimo. Mantener sus mantenimientos. Si se van a hacer sistemas de cómputo, sabemos la depreciación de las computadoras, la depreciación la actualización del software y todo lo que esto va implementando, la mano de obra, cuánto vamos a tener que ir contratando a medida la empresa vaya avanzando. Tenemos que tener en cuenta dentro de estos riesgos cuánto vamos a gastar, cuánto tenemos o cuánto podemos administrar dentro de nuestra gestión y cómo vamos a mantener, ya que dentro de lo que debemos prevenir es que nuestra empresa se vaya a la bancarrota. Lo que nosotros necesitamos es gestionar que nuestra empresa tenga un boom en el mercado, que ya lo hayamos analizado y que esto se mantenga, ¿sí? Mantenga la prosperidad, mantenga la producción, mantenga los empleados y mantenga el rubro de la empresa y poco a poco ir creciendo como empresas. Ok, dentro de las generalidades, la evaluación de proyectos propone una metodología general de planeación de las nuevas empresas y una serie de prácticas o técnicas para resolver cada una de las partes que contribuyen a esa metodología general. Ya hay muchos análisis, ya hay muchos mercados y solo a veces toca hacer la comparativa y el riesgo país, dependiendo del país y dependiendo de la decisión de la empresa o la dirección que la empresa va a tomar. Es evidente
que en cualquier inversión para producir bienes lleva un riesgo implícito. Este riesgo es menor entre más se conozcan todas las condiciones económicas de mercado, tecnologías, etcétera, que rodean el proyecto. ¿Qué quiere decir? En mi caso, nosotros somos licenciados en informática administrativa. Yo no me voy a poner a hacer análisis o a ver un mercado o buscar una empresa que no tenga algo que ver con mi rubro, que no tenga el conocimiento. No me voy a poner a ser mecánico, no me voy a poner a ser, no sé, quizás chef. Sí se puede hacer, sí se puede lograr, pero en todo caso, mi especialidad sería la tecnología. Si me tocara hacerlo, tengo que buscar información, tengo que ver lugares, tengo que ver ubicación, tengo que ver esto es lo que le llamamos el análisis de mercado. Tengo que costear qué tanto puedo manejar o qué tanto conozco del producto, qué tanto como conozco de la demanda del producto, qué tanto este producto influye en las personas que están en el lugar donde yo quiero implantar o imponer este nuevo producto o este bien o servicio. Dentro de lo que son bienes o servicios, cómo se va a gestionar este bien o servicio, cómo se lo vamos a presentar al cliente, cómo el cliente va a llegar a nosotros, cómo nosotros vamos a poder gestionar de que el cliente tenga una clara imagen y cómo el cliente vaya a confiar en nuestro producto, bien o servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas de las veces? Solo llegas y hay un vendedor. Y hay una persona que te quiere vender, te dice, nosotros tenemos lo más barato, esto es mejor, aquí le va a vender mejor, pero no tenemos asesores. En el caso de un bien o servicio, siempre es importante tener entrenado al personal, tener conocimiento del lugar, tener cómo se manejan las tecnologías, saber qué es lo que se está imponiendo, qué es lo más nuevo o lo más novedoso y cómo se puede implementar algo que atraiga más personas y más público a nuestro bien o servicio. Y dentro de este análisis, entre más conocimiento tengamos, mucho más éxito vamos a tener en nuestra empresa. ¿Ok? Crítica de la teoría actual del riesgo. Todas las técnicas que utilizan conceptos probabilísticos suponen, que los valores asignados a las probabilidades ya están dados o que se pueden asignar con cierta facilidad. ¿Qué quiere decir? De que pareciera que esto fuera al azar, ¿sí? Que son valores que no se creen. Ah, no, ¿cómo se va a gastar tanto? ¿Cómo se va a invertir tanto? ¿Cómo vas a tener una empresa de 1 millón de lempiras? ¿O cómo vas a tener gastos de 180,000 o ingresos o egresos de 180,000? ¿Cómo vas a mantener una cuenta bancaria? ¿Cómo vas a manejar todo el personal? Todos estos valores ya están prácticamente asignados, por así decirlo. ¿Cómo vamos a saber cuánto le vamos a pagar a un empleado? Está en nuestras leyes, incluso cuánto se le debe de pagar a cada empleado y cuánto estos empleados deben de recibir dependiendo del rubro de la empresa, y dependiendo de la cantidad de empleados que uno tiene y dependiendo de muchas probabilidades y de muchas cuestiones que ya están analizadas. Son datos que ya están dados y que por cuestión de leyes no se pueden modificar, incluyendo hasta los impuestos. La probabilidad de que ocurra un evento se expresa por medio de un número que representa, perdón, la probabilidad de ocurrencia, la cual se determina analizando la evidencia disponible relacionada con la ocurrencia del evento. ¿Qué tantas veces se va a tener, por así decir, un análisis de riesgo? Cuando hay temblores, cuando hay tomas, cuando hay cuestiones de índole de pérdida para una empresa. Esto quiere decir, ya les hablaba de los valores que estaban dados, ¿sí? Pero una de las eventualidades es en el caso de que alguien renuncie, ¿ok? En el caso de que me quede sin personal, ¿ok? En el caso de que hay un paro de transportes, cosas que se dan en nuestro país. En el caso que hayan cierre de carreteras. En el caso de que sea tan fortuito los eventos que ya hay un análisis de cada cuánto el país o de cada cuánto la ciudad o los lugares entran en ciertos riesgos. Entonces, estas evidencias son concurrentes y son evaluaciones que se tienen que tener presentes. Dentro de estas mismas evaluaciones están las probabilidades de conceptualizarse como un estado de la mente, ¿sí? O sea,
Ah, no, ¿qué va a pasar si me asaltan? ¿Qué va a pasar si se roban la empresa? Si me roban el producto, si no me pagan el producto, si no me pagan los créditos, si no llego a fin de mes o si voy a estar ajustado. Por lo general, esto es mental, como se dice, y las personas, incluso lo vimos en pandemia, hubieron empresas que cerraron, hubieron personas que se quedaron sin empleo. ¿Y qué tocó? Todas estas personas emprendieron, comenzaron nuevos negocios, aperturaron nuevas fuentes de ingresos, buscaron la manera de subsistir, de sobrevivir y de salir adelante en medio de una pandemia donde no se podía comprar, donde no se podía salir, donde no podías, donde había el máximo de restricciones. Entonces, hay suposiciones, hay relaciones, hay probabilidades, pero más que todo, como lo dice al final del texto, la probabilidad puede conceptualizarse como un estado de la mente, porque representa la creencia en las posibilidades de que ocurra determinado evento. Posiblemente puede pasar, pero no está pasando. Y si pasa, tenemos que estar preparados para estas eventualidades, para esta teoría del riesgo. Para finalizar y concluir mi parte, probabilidad un estado de la mente, porque representa la creencia en la posibilidad de que ocurra determinado evento, lo que les estaba comentando, que es más de la mente. Dentro de esto cabe el método Monte Carlo. Es una simulación para tomar decisiones en la cual las distribuciones de probabilidades describen ciertos elementos económicos, cuánto se gastaría o cuánto deberíamos de invertir o cuánto se va a invertir si en el dado caso de. Ok, me renuncia un empleado. Listo. Bueno, hay que tener las planillas y hay que tener listo para soltar a este empleado que se vaya y ver si tenemos una persona que cubre ese puesto y contratar o hacer recontrataciones y cuánto tiempo nos va a llevar. Y si ese puesto queda vacío, si tenemos personal que pueda añadir un poco de su experiencia para cubrir el puesto que está faltando mientras se reemplaza a la persona que haga falta o la persona que no va a estar. Entonces, ahí tenemos la probabilidad de que vamos a tener que invertir en tiempo extra de los empleados, pagar un extra para que ellos cubran con el puesto en horas extras a su trabajo normal o habitual, o la contratación eventual de una persona que cubra temporalmente el lugar. Entonces, dentro de las mismas posibilidades, todo esto se genera económicamente. Por eso nos habla de la probabilidad de ciertos elementos económicos. Dentro del árbol de decisiones, esto es un poquito más técnico, más ya lo habíamos visto en una clase anterior, análisis de cómo las decisiones tomadas en el presente pueden afectar o afectarán las decisiones en un futuro. Am, Esto es ver las cosas a futuro. ¿Qué tanto nos puede tomar la decisión? Ok, hoy me compro un vehículo nuevo. Sí, ok, está bien, pero a futuro tengo que tener el capital para poderme comprar 2 vehículos nuevos. ¿Por qué? Porque no me puedo quedar sin efectivo, no me puedo quedar sin capital, o por dada la eventualidad de que no sepa manejar y vaya a pasar una incidencia. Entonces me va a tocar reparar, tengo que prevenir decisiones y ver cómo estas decisiones me van a afectar a futuro, ya sea para bien o para mal. Pero si es un vehículo nuevo que necesito para la empresa, que se necesita para trabajar, que se necesita para transportar, del cual se devengan todas las cuestiones o parte de los gastos de la misma empresa, y de que son necesarios, quizás más adelante esta misma eventualidad me diga, ok, compré un vehículo, pero no me doy abasto con ese vehículo, no nos damos abasto con ese vehículo, necesitamos comprar 2 vehículos más. Ya compramos uno, nos salió bien, nos planificamos bien, nos funcionó bien, vamos por el segundo. Y así sucesivamente en el árbol de decisiones son estas decisiones que vamos a saber cuáles son buenas y cuáles son malas o cuáles nos van a dar el camino que nosotros queremos decidir, porque cada una de estas decisiones va a ramificar para una probabilidad o va a ramificar para otro tipo de probabilidades. Y esto es lo que se le llama un árbol de decisiones. Dentro de la matriz de pago genera una serie de opciones que no se excluyen entre sí. Para cada opción se dan varios estados o eventos futuros sobre los cuales quien toma la decisión no tiene control. No tenemos control de los intereses de los bancos, de la gente que nos vaya a pagar préstamos futuros, intereses o
moras en los créditos. En las matrices de pago, pues se maneja porque aumenta la luz, baja el agua, sube esto, baja lo otro y manejamos estos términos. Entonces, de mi parte, esto es todo y los dejo con mi compañera Andrea. Bien, continuando con la temática encontramos lo que es la filosofía del enfoque propuesto. Esta nos dice que el número de variables que intervienen y pueden afectar la demanda de un producto son, además de muy diversas, poco controlables y en consecuencia se pueden predecir con poca exactitud, clasificándose en situación económica mundial, situación económica interna del país donde se desarrolla el estudio, disposiciones gubernamentales del propio país, comportamiento personal de los consumidores, etc. La declaración fundamental de la nueva filosofía es la siguiente: los únicos datos verídicos y confiables son los obtenidos en el presente. En la actualidad los enfoques administrativos sobre planeación han cambiado drásticamente. Ahora se considera que un año es un plazo demasiado largo y los ajustes y revisiones presupuestales se hacen en tiempos más cortos, debido al ambiente tan cambiante. Un nuevo enfoque de análisis debe contemplar el hecho real de que actualmente es inútil hacer una planeación o pronósticos mayores a un año, si al cabo de un tiempo o incluso menor las condiciones han cambiado de tal manera que invalidan las decisiones tomadas. Por lo tanto, la filosofía del nuevo enfoque es llevar a cabo el proyecto siempre que las condiciones actuales y conocidas, tanto de mercado como tecnológicas y económicas, lo hagan rentable. Encontramos lo que es la medición del riesgo de mercado. A diferencia del riesgo tecnológico, el cual puede ser controlado por la empresa al optimizar todos los recursos que utiliza en la producción, el riesgo de mercado está fuera del control de la compañía, por eso también se le llama riesgo no sistemático. La medición del riesgo básicamente consiste en evaluar la frecuencia y la gravedad de los riesgos identificados y la posible distribución de los resultados. Podemos entender que el riesgo de mercado tiene su origen en la posibilidad de que se produzcan pérdidas en el valor de las posiciones mantenidas como consecuencia de los movimientos en las variables de mercado que inciden en la valoración de los activos y los pasivos financieros. Continuando también tenemos lo que es el riesgo financiero. Financiar significa aportar dinero necesario para la creación de una empresa. El riesgo financiero puede entenderse como la probabilidad de tener un resultado negativo e inesperado debido a los movimientos del mercado. Estos riesgos pueden provocarse por una mala administración de los flujos de caja o por los riesgos relacionados con ingresos por debajo de lo esperado. Cuando hablamos de riesgo financiero nos referimos a cualquier actividad empresarial que implica incertidumbre y que por tanto puede ocasionar alguna consecuencia financiera negativa para la organización. Una empresa no se puede manejar exitosamente si se desconoce lo elemental de la misma y del medio que la rodea. No es posible obtener utilidades aceptables si se desperdician recursos en la producción ni prevenir los riesgos si no se sabe que existen y menos se sabe cuáles son los indicadores detonantes de tales riesgos. El conocimiento y la preparación académica de los propietarios o los administradores es fundamental para el éxito de los proyectos y de las empresas que ya están en funcionamiento. Sabemos que las compañías toman decisiones todos los días, sin embargo no siempre conocen cuáles son o cuáles serán los resultados que obtendrán. Cuando esto sucede, se dice que las organizaciones están tomando decisiones bajo riesgo o incertidumbre. Pero, ¿en qué se diferencian estos conceptos ya en el área de las finanzas? Como estamos viendo lo que es el caso de riesgo financiero. Bueno, una definición más que podemos darle es que hace referencia a las posibilidades de pérdida que tiene una empresa respecto a una inversión, imposibilitando que el negocio alcance sus objetivos estratégicos. Sin embargo, se puede predecir dicha situación ya que las compañías cuentan con información suficiente para conocer dichas posibilidades. La incertidumbre, en cambio, es la carencia de certeza. Esto quiere decir que las organizaciones no pueden asignarles probabilidades a los resultados, ya que desconocen cuáles serán los mismos. Encontramos lo que son otros enfoques para el análisis de riesgo. Los investigadores financieros se dieron cuenta que medir el riesgo no es una tarea sencilla. El enfoque que aquí se describe no mide, sino que califica el riesgo y solo da una idea apreciativa del mismo. En los mercados financieros este método se aplica sobre las acciones que emiten las empresas, pero en realidad es una medida indirecta del riesgo de la propia empresa emisora. Esto conlleva a la conclusión de que se requiere un método sencillo y barato que esté al alcance de casi cualquier empresa, incluyendo las microempresas, que les permita medir su propio riesgo. Si no lo miden, nunca sabrán si su rentabilidad económica es adecuada para el riesgo que tiene la empresa.
Como riesgo y rendimiento están en una relación inversa, es interesante para el inversionista analizar el riesgo que tiene al comprar un instrumento de inversión con determinado rendimiento. Al estar calificados todos los instrumentos es más fácil y más seguro hacer la elección correcta de riesgo o rendimiento que prefiera el inversionista. Otro punto a considerar es que el análisis de riesgos determinará cuáles son los factores de riesgo que potencialmente tendrían un mayor efecto sobre nuestro proyecto y por tanto deben ser gestionados por el emprendedor con especial atención. Con esto finalizamos. Gracias por su atención.